Hermano Orlando, buenos días hermanos, hermanas, me alegra verles ahí en primera plana algunos. No sé si está enojado el hermano César, pero bueno, ya lo vamos a arreglar ahí con algún asadito, nos vamos a arreglar ahí. Bueno, hoy día continuando con nuestro tema, que es una iglesia. ¿Entiende usted lo que es una iglesia? O también la otra pregunta que viene con este tema, ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? Son temas muy importantes que si no lo tenemos claro, hermanos, vamos a cometer graves errores y vamos a tener una percepción equivocada de lo que es la iglesia. Voy a tocar 3 puntos hoy día, que después les voy a dar los puntos, pero quiero hacer una gran diferencia al respecto con el tema de la iglesia. Es muy diferente decir voy a la iglesia que pertenecer a una iglesia. Son cosas totalmente diferentes. Son elementos que debemos de tenerlo claro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, especialmente en el versículo 13, después que Jesús, antes del versículo 13, después que Jesús les explica a los discípulos sobre las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, y cómo estos fariseos y saduceos y también el pueblo tenía una percepción equivocada de quién era el Señor. Entonces, por eso es que Jesús trae ahora a la palestra y cita a los suyos, y en el capítulo 16, versículo 13, dice Jesús que reúne a los suyos y le dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso quería saber Jesús de la percepción que tenían sus discípulos de él. Ahora Jesús sabía eso, pero lo que quería es darle una enseñanza al respecto. Vea lo que dice el capítulo 16, versículo 12, un versículo antes para poder continuar. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que estaba errada, tenían un concepto equivocado de lo que es o quién era Jesús, una perspectiva equivocada de la ley y cómo la aplicaban al respecto. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Está con los suyos y le hace esa pregunta vital, y que es la pregunta que podemos hacer hoy día a cada uno de ustedes. ¿Sabe usted qué es lo que es una iglesia? ¿Sabe usted qué significa ser miembro de una iglesia local? Bueno, aludiendo, el Señor pregunta a ellos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y el primero tal vez que responde, ellos dijeron algunos piensan que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús vuelve a insistir en el versículo 15 y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, el mundo, las personas que no conocen del Señor, pueden tener conceptos equivocados y diversos sobre lo que es una iglesia. Conceptos tan fuera de las escrituras. O sea, hay conceptos que dice, pero ¿cómo se le ocurre a una persona estar dando parte de su dinero para el sostenimiento de una persona? ¿Cómo se le ocurre pagarle un sueldo a un pastor? ¿Cómo se le ocurre dar plata para poder pagar la mantención del edificio y tantas otras cosas? Bueno, el mundo no entiende eso, no lo entiende. Por lo tanto, responde Simón Pedro, y parece que Simón Pedro ahí en este momento le dio en el clavo a la pregunta del Señor. Y Simón Pedro responde, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que hoy día queremos. Hoy día no tengo ningún power para poder presentarle, así que van a tener que tomar nota de todos los apuntes que voy a ir dando al respecto. Entonces, entender qué es lo que es una iglesia local nos va a llevar entonces a amarla más y a depender también de la iglesia local. Ya hemos visto en otras clases, hermano, en otras lecciones que he estado dando, no es suficiente decir yo pertenezco a la iglesia del bosque, sino que con ello también conlleva una serie
de responsabilidades y qué piensa usted de la iglesia local. Así que la pregunta son dos hoy día que vamos a ir evaluando. ¿Qué es una iglesia? Y también qué significa ser miembro de esta iglesia local. Hermano, aquí vamos a comenzar, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña introducción y ahí nos vamos a meterlo en los tres puntos que tengo hoy día para ustedes. Creyentes de la iglesia local del Bosque, asumiendo esto, ¿no? Tienen responsabilidades, y escuche bien esta pregunta, ¿los miembros de la iglesia local del Bosque tienen responsabilidades con hermanos de otra congregación? Yo quisiera tal vez que usted respondiera, no tengo problema en que usted abra su micrófono y puedan responder, hoy día lo vamos a hacer un poquito más libre este tema, así que les pregunto, ¿los hermanos de la iglesia del Bosque tienen responsabilidades espirituales para, con un ejemplo, con los hermanos de la iglesia de Ramón Cruz o de los Quillayes o de otra iglesia? ¿Tenemos responsabilidades? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie quiere responder? Pastor, yo creo que sí, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Perfecto, tenemos responsabilidad entonces. Sí, tenemos responsabilidad. Entonces, si tenemos responsabilidades, pregunto, ¿para qué entonces existe la iglesia local? ¿No deberíamos ser todo uno? Y es una buena pregunta. No es que el hermano Orlando esté equivocado, no, 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 está bien. Si lo que dijo el hermano Orlando es perfecto. Entonces pregunto, ¿tenemos responsabilidades? Sí, tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son algunas de esas responsabilidades? Bueno, debemos de orar por los hermanos de otra congregación. Si se requiere ofrendarles económicamente, lo haríamos sin ningún problema. También podemos estimularnos unos a otros con los hermanos de allá, tener comunión con los hermanos de allá. Entonces también tenemos otra responsabilidad ahí de poder supervisarnos espiritualmente con otros hermanos. Y no tan solo hermanos de nuestra línea, sino que también hermanos que sean bautistas y otros de sana doctrina al respecto. Entonces la pregunta que nosotros hacemos ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y otra congregación? Porque si tenemos estas obligaciones, por así decirlo, y este privilegio de orar uno por otro, de ofrendarles, etcétera, de preocuparnos, entonces podríamos llegar a la conclusión que la iglesia local no se necesita entonces, ¿cierto? ¿Para qué tenemos una iglesia local? Si podemos ser un conglomerado, entonces no se requiere. Y es el pensamiento de muchos creyentes hoy día. Y que podemos pensar de esa manera, y por eso que es importante poner esta pregunta sobre la mesa. Si un creyente no pertenece a una iglesia local, es cuestionable su nuevo nacimiento. Es cuestionable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre nosotros y la iglesia de Milipilla, de los Avellanos, de Ramón Cruz, de los Quillayes? Y la respuesta es, no existe ninguna diferencia. Ninguna. O sí existe una gran diferencia. Entonces la respuesta definitiva de esto, sí, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Primero ya dijimos lo que podíamos hacer entre nosotros, orar, estimularnos, apoyarnos económicamente, etcétera, muchas cosas. Pero lo que no puede hacer, y de dónde esto es lo que quiero dejar sentado, entonces que la iglesia local sí existe. Y es de suma importancia entonces entender que la iglesia local se maneja con sus propios reglamentos, tiene sus propios líderes, tiene sus propios pastores, tiene sus propios horarios, tiene su propia forma de poder manejar sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que no podemos hacer entonces, y aquí queda sentado, de que sí deben existir las iglesias locales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre nosotros y los hermanos de los avellanos? Hay una gran diferencia. Primero, nosotros no podemos disciplinar eclesialmente a los hermanos de la iglesia de los avellanos. Imagínense usted aquí, por ahí está, no sé si está por ahí el hermano, el papá de Patricia, ¿no? Que él es de Temuco.
Imagínense que nosotros, en la iglesia del Bosque, vamos y vamos a disciplinar al hermano Daniel Romero. No tenemos nada que hacer con eso. ¿O sí lo podríamos disciplinar? ¿Podríamos disciplinar a un hermano de Milipilla? Yo les pregunto eso. A ver si alguien me puede responder. ¿Podríamos disciplinarlo? Hermano, tú caíste en un pecado, así que te vamos a disciplinar. A ver, ¿qué piensan? Creo que no, pastor, ¿Por qué no, Germán? porque estaríamos pasando a llevar digamos, a la otra iglesia, pues, a su pastor, a los ancianos, que si se supone que el hermano de otra iglesia comete algún pecado o algo, es de su propia iglesia, el pastor, los ancianos, o algún hermano que pertenezca a esa iglesia local, él sería el encargado de disciplinarlo. Perfecto. Bien. ¿Alguien más tiene otra opinión o opina diferente a Germán? Pastor. Sí, hermano Marcos, Julio Cayo Olmedo. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Sí, podemos exhortarlo, pero no disciplinarlo, que es diferente. Sí, una exhortación, eso sí, amerita una exhortación en forma, bueno, como dice ahí, como dice la palabra, considerándote a ti mismo. Claro, exhortarnos es un deber nuestro, pero no disciplinarlo. Perfecto. Bueno, no podemos aplicar la disciplina eclesial a un hermano que no es de nuestra congregación. Tampoco los hermanos de allá se pueden involucrar en nuestras decisiones como iglesia local. Imagínense que venga, por favor, la iglesia Ramón Cruz y nos diga a nosotros, hermanos de la iglesia del Bosque, ¿por qué están haciendo la reunión a las 11? Deben hacer a la 1 de la tarde. Y nos impongan a nosotros. ¿Qué le vamos a decir, hermano? Perdónenme, pero no. Es como que yo vaya a la casa del Guido y le diga a Guido, ¿qué hizo hoy día la pastora Mónica? ¿Qué hizo de almuerzo? Porotos con chicharrones. Sí, pero ¿por qué hace porotos con chicharrones con el calor que hace? No, tiene que hacer pescado. Y capaz que el hermano Guido me diga, pero pastor, tal vez muy delicado como él dice, ¿qué se mete usted? ¿Cierto? Puede ser. Entonces, los hermanos de allá o cualquier hermano de una iglesia local no se puede involucrar en los asuntos personales de una iglesia local. Los hermanos de allá no se involucran en el sostenimiento económico de nuestra iglesia. Ni tampoco nosotros nos sometemos, ni tampoco nos involucramos. ¿Por qué pusieron alarma? ¿Por qué invirtieron esto? No los podemos hacer. Entonces, llegar a esto, a un consenso, y llegamos, entonces, tenemos de que llegar a una conclusión que las iglesias locales existen. ¿Cierto? ¿Llegamos a acuerdo o no llegamos a acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces llegamos a un acuerdo que las iglesias locales sí existen. Ahora, para entender lo que significa esta autoridad judicial de cada iglesia local, llámese eso, autoridad judicial de una iglesia local, debemos de examinar qué es entonces la iglesia local y sus miembros. Y aquí voy con el primer punto, si quieren anotarlo. La iglesia local es un puesto fronterizo o es una embajada, como ya lo habíamos tocado anteriormente, ¿no? La iglesia local es un puesto fronterizo o es una embajada también. Esas dos cosas es la iglesia local. Si ya estamos de acuerdo en que la iglesia local existe con sus propios reglamentos internos, por así decirlo, ¿cierto? Y estamos todos de acuerdo en eso, en que tomamos nuestras propias decisiones, sostenemos a un pastor o dos pastores o 5 pastores, da lo mismo. Por lo tanto, nadie entonces que haya nacido de nuevo puede decir que la iglesia local no es importante. No puede. No puede decir eso. Algunos han interpretado, yo soy de esa interpretación, que Mateo 16 y Mateo 18, Jesús, que son las dos únicas veces que Jesús habla de la iglesia en los evangelios. Mateo 16, ¿cierto? Habla de la iglesia universal y Mateo 18 habla de la iglesia local cuando hay problemas entre los hermanos. Entonces, la iglesia local es un puesto fronterizo o una embajada. Y aquí podemos ver y esto es lo que más o menos quiero explicar, la iglesia como institución es, y vamos a ver de dos perspectivas, que la iglesia es institucional y también es orgánica.
Al ser institucional, entonces necesitamos entonces tener un listado de personas en el cual le tenemos que reconocer su nacionalidad o su ciudadanía. Y al ser orgánica, entonces entendemos que estas personas están cumpliendo ciertas funciones en el cuerpo de Cristo, como me acuerdo muy bien Jacqueline la semana pasada, así nos hizo ver y nos ayudó a ver este tema. No son cargos, son diferentes funciones que esta parte del cuerpo se va desarrollando. Por lo tanto, la iglesia, y ahora quiero explicar qué es lo que qué es la iglesia como institución. Es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Un poco larga la definición, pero se lo quiero ahora decir más lento. La iglesia local como institución es un grupo de cristianos, eso es lo primero, nacidos de nuevo, que tiene como consecuencia de reunirse regularmente en el nombre de Cristo. Segundo punto. Y tercero, supervisarnos oficialmente, ¿cierto?, en nuestra membresía. Y como consecuencia también vamos a usar la predicación del Evangelio y también vamos a practicar los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos de una iglesia local? Dos. El bautismo en agua y la cena del Señor. Esos son los dos sacramentos que tiene la iglesia local. Imagínese usted por un momento que usted vaya o cualquier persona vaya y comience a bautizar personas en el mar sin pertenecer a una iglesia local. Sería un caos, ¿o no? ¿Quién reconoce eso? Yo no sé si, creo que yo se lo he dicho otras veces, que no me agrada. Ahora, no por esto usted va a opinar igual que yo, pero no me agrada cada vez que subo al metro y hay personas que suben en el nombre del Señor, etcétera, y comienzan a decir que pertenecen a una iglesia y están juntando dinero para hogares de rehabilitación, etcétera, y después dicen que ellos no tienen ayuda del gobierno ni de la municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, bueno, me pregunto a mí, no le puedo decir a ellos, ¿quién los manda? ¿Bajo qué autoridad están ejerciendo el pedir dinero a los inconversos? Primero, ¿quién fiscaliza eso? Entonces, hermanos, pregunto a ustedes, ¿quiénes entonces, si ustedes son nacidos de nuevo, quiénes entonces tienen la autoridad y el poder para fiscalizarlos a ustedes? ¿Quién tiene la autoridad para fiscalizar mi vida espiritual entonces? ¿El mundo? ¿Mi vecino? ¿La junta de vecinos? ¿El alcalde? ¿Quién tiene esa autoridad para hacerlo? La iglesia local. Por eso es que la iglesia local es una institución. ¿Por qué es una institución? Porque se van a reunir personas regularmente a adorar al Señor, en el nombre del Señor, pero también para confirmar y supervisar oficialmente la membresía de algunos. Somos nosotros los que hacemos eso. No es el mundo. No le podemos pedir al vecino que viva al lado que me supervise y que me dé la garantía de que yo pertenezco a la iglesia local del bosque. No puedo decir eso. No puedo decirlo. Hermanos, vemos que Jesús mencionó solamente dos veces en los evangelios la palabra iglesia. Mateo 16 y Mateo 18. Dos veces. Pero Jesús usó también 49 veces la palabra reino en los evangelios. La palabra reino, acuérdese de eso. Por otro lado, hermano, otro contraste, en las cartas de Pablo se menciona la palabra iglesia 43 veces y la palabra reino se usa solo 14 veces.
Qué curioso, ¿no? Jesús solamente en el Evangelio menciona 2 veces la palabra iglesia, uf, y 49 veces la palabra reino. Pero Pablo usa la palabra iglesia 43 veces y la palabra reino las usa 14 veces. Ahora esto tiene una respuesta según el autor del libro de donde estamos estudiando esto. Jesús habló más del reino como institución, es decir, de personas que se reúnen, que si yo tengo un problema con Magdalena, tengo que ir a arreglarlo los dos juntos. Si no tenemos un arreglo, llamamos al Matías con el Ian y otros más, o sea, perdona, a Esteban ahí que está, ¿cierto? Y que él arregle la situación, listo. Y si no arregla la situación, llamamos al Brunito y el Brunito tiene que arreglarse. Y después, si no nos escucha a ellos, se le tiene que decir a la iglesia. Y la iglesia, si no escucha a la iglesia toma la determinación. Entonces Jesús, ¿qué es lo que habló? Como iglesia local, como institución. Eso es lo que tienen que hacer. No como algo orgánico. Pablo habla de la iglesia como algo orgánico. El pie no puede decir que quiero ser oído, que todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, se va ayudando mutuamente, ¿cierto? Con los dones que ha recibido de parte del Espíritu Santo. Entonces Pablo habla de la iglesia en una forma orgánica, de cómo se debe distribuir los miembros en una iglesia local. ¿Se entendió entonces el primer punto? Que la iglesia local es un puesto fronterizo o embajada, donde nosotros los creyentes ratificamos la conversión, el testimonio, los dones y el trabajo de cada hombre y mujer que traspasa las mamparas o las puertas de la iglesia, y nosotros le reconocemos y le damos esa autoridad de poder pertenecer a nuestra congregación, y esa autoridad de decir, este es un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. No hay otra forma de poder reconocer la ciudadanía a no ser que sea dado por una autoridad superior a los seres humanos. Por lo tanto, ¿a qué llegamos con esto, hermanos? Que no cualquiera entonces puede decir Señor, Señor. Hoy día hay muchos que dicen Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y el Señor, ¿qué le dice? No os conozco. No os conozco. Para nada. No les conozco. Entonces, la única manera, y cualquier persona, como dije anteriormente, puede decir, yo soy un hijo del Señor, soy una hija del Señor. Estaba viendo un reportaje, hermano, de otro país, donde una mujer que se llama ser pastora, les exigía a las hermanas de la congregación tener relaciones sexuales con otros hombres y conseguir dinero por eso. Y que si no le obedecían, estaban desobedeciendo a Dios. Y que si no lo hacían, el juicio de Dios caería sobre sus cabezas. Bueno, yo escuchaba eso y decía, qué impresionante. Entonces, por eso entonces, hermanos, debemos de tener como reconocer esta autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia, para reconocer que aquellos que ingresan a nuestra membresía son realmente hijos de Dios y no son impostores. ¿Se cuenta entonces ahora que es muy diferente decir voy a la iglesia que pertenecer a una iglesia? La otra vez me daba gozo con la hermana Gladys, la hermana Gladys Muñoz, que decía, y daba gracias al Señor porque hoy día estamos enseñando otras cosas que tal vez en su época nunca se enseñó, sobre lo delicado, la importancia que tiene que tener la iglesia local, cómo se deben ser sus miembros. Y vuelvo a tocar lo que dije la semana pasada, ser miembro de una iglesia local no es llegar, firmar el libro y sentarse y esperar que le sirva. Eso es el último, hermano, eso es el último. Los miembros de una iglesia local tienen obligaciones espirituales, de supervisarnos mutuamente, de alentarnos, de poder discipularnos, de poder exhortarnos, de poder llamarnos, de poder animarnos y tantas otras cosas.
Esa es la función principal. La función principal de un miembro es dar a conocer el testimonio de Cristo y que ese miembro se parezca cada día más a Cristo en sus acciones, en su forma de vivir. No es llegar, hermanos, y decir, yo estoy diezmando, estoy tomando decisiones, así que yo pertenezco a la membresía. Eso es la consecuencia de lo que está pasando en mi vida espiritual al respecto. Por lo tanto, ya dijimos, ¿cierto? El tema del primer punto de la iglesia local es una embajada, es un lugar fronterizo donde llegan las personas y nosotros como iglesia local le decimos, te reconocemos. Es lo que hicimos con nuestra hermana Mónica Alvear. Esta asamblea, ¿qué es lo que dijo? Vamos a tener un año, la vamos a revisar, la vamos a examinar, vamos a ver cómo se comporta, vamos a saber esto, vamos a ver, y después tal vez del año la presentamos a la congregación y la congregación dijo sí, la aceptamos como miembro. Es lo que hicimos con Marcos, es lo que hicimos con Paulina y es lo que hicimos con Magdalena. Y es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Pero la iglesia local es la que dice sí, usted es miembro de esta iglesia, entonces es miembro del reino. Pero si no tiene esta credencial de la iglesia local, es cuestionable su nuevo nacimiento, hermanos, al respecto. Debe de pertenecer a una iglesia local. Someterse a una iglesia local y poner a disposición sus dones en la iglesia local al respecto. Segundo punto. ¿Tiene relación el reino de Cristo con la iglesia? Porque ya vimos que la iglesia es un puesto fronterizo o una embajada, pero ahora vamos a ver si tiene relación el reino de Cristo con la iglesia. Bueno, respondiendo a esta pregunta, debemos de mirar a Israel, ¿cierto?, como reino. Israel es un reino. Y como reino, Israel tenía ciertas cualidades como reino. Primero tenía un rey, obvio. Un reino sin rey es difícil. También tenía sus leyes. Dios allá en Éxodo 20, Deuteronomio 5, les entrega las leyes, cual ningún pueblo tenía. Y Dios le entrega sus leyes. Además, como reino, Dios les entrega a los israelitas, a su pueblo, un territorio definido. Y también, por ser un reino, tienen un nacimiento físico. Todas las personas que nacían de ese reino tenían una identificación física. Y además, este reino con sus ciudadanos tenía una tarea diferente al resto de todos los demás pueblos. Dios le dijo a Israel que ellos iban a ser diferentes a todos los demás pueblos al respecto. Entonces, en conclusión de estos 5 subpuntos que puse, ¿tiene relación el reino de Cristo con la iglesia? Bueno, primero, Israel es un reino. Primero, Israel tiene un rey. Segundo, tiene leyes. Tercero, tiene un territorio definido. Cuarto, tiene un nacimiento físico. Y 5, este reino con sus ciudadanos entero tenía una tarea diferente al resto de todos los demás pueblos. En definitiva, ¿sabe lo que tenía que hacer Israel en esta tierra por ser un pueblo escogido de Dios? Solamente una cosa tenía que hacer Israel. Y anótelo, por favor, en sus apuntes. Israel debía representar a Dios en la tierra. Eso tenía que hacer Israel, representar a Dios en la tierra. Esa era su labor. Entonces esto nos lleva a pensar lo siguiente. Si algún pueblo, los filisteos, un ejemplo, los filisteos, estoy haciendo un supuesto, por favor, querían saber cómo era Dios, ¿sabe dónde tenían que ir a preguntarle? A Israel. ¿Cómo es Dios? Las naciones debían mirar a Israel. ¿Cómo es Dios? Cómo Dios los trataba como hijos y muchas veces les llamaba la atención y muchas veces los castigaba, muchas veces se reconciliaban con él, muchas veces Dios los perdonaba y así sucesivamente el ciclo perdonador de Dios.
que era un ciclo, se iba repitiendo. Israel desobedecía, Dios los castigaba, Israel se arrepentía, Dios los perdonaba y nuevamente Israel desobedecía, así, un ciclo constantemente. ¿Es Dios misericordioso? Se preguntaban las naciones. Entonces las naciones deberían mirar a Israel. Sí, Dios es misericordioso. Porque el brazo de Jehová nunca se acortó para hacerle bondad a Israel. ¿Es Dios justo? Entonces las naciones tenían que mirar a Israel. Cómo Dios operó su justicia en ese pueblo. Ahora, hermanos, desgraciadamente, y aquí es donde viene lo malo, lo feo de esto, desgraciadamente, Israel fracasó rotundamente en esta tarea. Fracasó Israel. Mas Dios, en este intento de poder evitar por todos los medios este desastre y que siguiera cayendo Israel en su fracaso, Dios, ¿qué les da? Les da las leyes, les da los jueces para que enrielen su camino, les da los profetas, les da los reyes. Y aún con todo esto, Israel no aceptó estas muestras de amor de Dios para con su pueblo. No los aceptó. Entonces, al final de esto, ¿cómo podemos resumir esto? Entonces, apareció un hombre llamado Jesús. Imagínense. Y eso era la solución final al conflicto que Dios tenía con el ser humano, con Israel. Apareció Jesús, quien dijo, hermanos, por lo menos 4 cosas que hicieron tambalear al reino de Israel, que las voy a nombrar ahora, estas 4 cosas. Jesús, cuando llegó, dijo 4 cosas que realmente impactó el corazón de los judíos referente al reino. Recuerda usted algunas parábolas, sí, pero se las voy a dar. Bueno, esto no está dentro de los 4 puntos, pero ahora lo recuerdo. Cuando dice que un gran hombre ahí en Lucas hizo una gran cena, tenía listo todo, e hizo llamar a los invitados, y los invitados no quisieron ir a esa cena. ¿Recuerdan ustedes eso? Y fue el rechazo de Israel. Mataron a los profetas, dice en otra oportunidad. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace, perdón, este señor que mandó a hacer esta cena? Mandó a buscar a su criado y dice, sal a las calles y busca en las plazas, en las calles, en las casas, a los cojos, a los ciegos, a todos los que tengan defecto y fuérzalos a entrar. Y cuando ya habían entrado todos, este señor mira y dice, aún hay más espacio, anda a buscar más, anda a buscar más, dando alusión a que Israel rechazó. Y lo que dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Va a decir a lo menos 4 cosas que impactó el corazón de los judíos, que les hizo tambalear su reino. Ya cuando escucharon estas 4 cosas de Jesús, la verdad parece que cambió un poco la percepción de lo que tenía el pueblo de Israel al respecto sobre que ellos eran el reino. Bueno, primero, ¿qué es lo que dice Cristo del pueblo que Dios iba a desechar a Israel? Eso es lo primero que le dice. Israel estaba perdiendo el derecho de representarlo a Dios. Si usted va a Mateo capítulo 3, versículo 9 al versículo 12, vamos a leer este texto porque es muy importante. El punto es que Dios iba a desechar a Israel. Es decir, lo que Cristo le estaba diciendo es que Israel iba a perder el derecho de representarlo a él, a Dios, en esta tierra. ¿Por qué? Porque se iba a buscar a otro pueblo que lo representara. Mateo capítulo 3, versículo 9 al versículo 12. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre a Abraham aún de estas piedras, y ya también está la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol
que no da buen fruto es con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Suave y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya Jesús estaba tema, dicho de medio por versículo 11 y 12. Mateo, versículo 11 y 12. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Entonces, este es el primer punto. Si ustedes voy a hacer perder, ustedes van a perder el que me representen. Porque vendrán otros que realmente sí me van a representar. Es el primer punto. 2, Jesús sería ahora quien representaría al Padre Celestial. Ya no es Israel, es Jesús el que va a representar 3:7. Eso le está diciendo Mateo 3, dice, y hubo los que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahora Jesús le está diciendo al pueblo, yo voy a representar al pueblo, a Dios. Capítulo 11, versículo 27. Mire, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre no conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú? Entonces Jesús estaba diciendo, yo ahora voy a representar al Padre. 3. Dios estaba estableciendo un reino nuevo y no un reino geográfico. Recuerde lo que hizo Dios con Israel, un reino geográfico. Esta va a ser la tierra. ¿Y cómo van a ser ellos judíos? Por nacimiento, por sangre. Bueno, Dios está ahora preparando, estableciendo un nuevo reino geográfico con él ahora, sino como su autoridad sobre un grupo particular de personas. Eso estaba diciendo Dios. Dios está preparando ahora un grupo especial, otro tipo de personas. Y este grupo de personas es para personas que se arrepientan, que son pobres y humildes en espíritu, como los niños. Eso estaba diciendo Jesús. Y cuarto, el destino nuevo que él compraría a través de su muerte en la cruz, se unirían en la tarea de representar a Dios en la tierra. Y ahí llegamos en el cuarto punto. Ese es el cuarto punto que quiero tocar más un poquito con ustedes. Los ciudadanos, Jesús está diciendo, los ciudadanos de este reino, yo los voy a comprar a través de la muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa. Entonces, después que haga eso Jesús y que los que crean en su palabra, como vimos la semana pasada, eran bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, entonces está diciendo Jesús que estas personas que cumplen estos requisitos se unirían a Cristo en la tarea entonces de representar a Dios en la tierra. Y este ente nuevo se llama la iglesia local. Mateo capítulo 5, versículo 48, por favor. Perdón. Perdón, no. Romanos 8, 29, perdón, me fui. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos.
1 Corintios, capítulo 15, le voy a dar la cita, versículo 49, también da una alusión. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Jesús está diciendo entonces, con esto, es un nuevo reino, nuevas personas que tienen algo en común, tienen características que los va a identificar, que es el arrepentimiento, su testimonio, su creencia, la práctica de los sacramentos y tantas otras cosas más. Pero hermano, acá puede surgir un problema, que se lo dije al principio, ¿no? Entonces, al no tener este reino, una geografía establecida, se puede escapar de las manos este tema. Es un reino sin territorio o fronteras geográficas. Porque ahora la iglesia está compuesta por personas de diferentes colores, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes culturas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cualquiera podía afirmar que entonces que era ciudadano de este reino. Como lo que pasa hoy día, ¿no? Cualquiera puede tomarse la libertad y la autoridad de decir, yo soy hijo o hija de Dios y pertenezco al reino de Dios. Y ese es el problema que ahora vamos a tener que dilucidar. Ahora Jesús lo dijo. Si usted vaya a Mateo capítulo 7, por favor. Jesús lo predijo este tema. Jesús lo va a mencionar sobre este tema de impostores, capítulo 7, versículo 21. Que ya le había dado el texto, ¿no? Del capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús estaba prediciendo de que muchos van a insistir en que son cristianos, pero no lo son porque son impostores. Hermanos, representar al Señor debe tener especial cuidado, mucho cuidado. Muchos hay que andan por ahí hablando en representación del Señor sin siquiera pertenecer a una iglesia local en forma institucional ni tampoco orgánica. Pero sí andan representando al Señor. Por eso es que cualquier actividad que la iglesia local haga, uno de sus miembros de la iglesia local debe ser supervisado por la iglesia local, todo lo que hagan. Imagínese usted por un momento, hermanos, que el hermano Guido, perdona Guido que te tome, ¿no? Como ejemplo, que Guido venga y tome un grupo de hermanos de la iglesia y por iniciativa propia llega, toma sus cosas y se va a Nos a trabajar. Imagínense, ¿cómo lo veríamos nosotros eso? Entonces, ¿qué es lo que hicimos para resguardar esto? ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos a Guido, tomamos su grupo, oramos por ellos, les impusimos nuestras manos en señal de autoridad y la iglesia local les envió. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Guido con su grupo y todos los hermanos del grupo de Nos? Tiene que rendir cuentas a la iglesia local y tiene que someterse a la iglesia local. Hermano, piense por un momento ahora, capítulo 13 del libro de los Hechos, no lo busque, pero es la iglesia de Antioquía, que el Espíritu Santo les ordena separar a Bernabé con Saulo para comenzar su primer viaje misionero. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Se van, porque fue una orden del Espíritu Santo que es Dios. Y fueron a misionar, a abrir obras, a abrir iglesias. ¿Sabe qué hace Pablo con Bernabé cuando terminan su trabajo, su primer viaje misionero? Se devuelven a la iglesia de Antioquía y rinden cuentas a la iglesia local. Entonces, hermanos, pienso una cosa, que la membresía de una iglesia va mucho más allá
de toma de decisiones. Va mucho más allá de firmar un libro. Significa entonces que debemos de regularnos, supervisarnos espiritualmente. Y esto significa supervisarnos en el buen sentido de la palabra, no andar con una lupa o colocarnos cámaras para saber cómo es nuestro comportamiento en nuestros hogares o en nuestros trabajos, sino que supervisarnos. ¿Y qué significa? Que el cuerpo de pastores de la iglesia local no va a dar abasto para hacer todo este trabajo. Por lo tanto, por eso es que es necesario estimularnos uno a otro, orar uno a otro, exhortarnos unos a otros. Y esto es labor de la iglesia local, no de un grupo en especial. No le achaque, que debemos de hacerlo, por supuesto, al cuerpo de pastores de la iglesia local, sino que es responsabilidad de cada uno de ustedes. Porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, imagínense, andan muchos por ahí diciendo, yo soy hijo del Señor, soy hija del Señor, pero no están involucrados en una iglesia local. Y por eso que digo ahí entonces que es cuestionable este tema. Los seres humanos no tienen derechos de hacer nada fuera de la autorización expresa por Dios. Repito, los seres humanos no tienen el derecho de hacer nada fuera de la autorización expresa de Dios. Y esto sucede lo mismo con el reino de Jesús, el reino de Cristo, de su pueblo. Solo, hermanos, podemos actuar con legitimidad, donde Él nos da permiso para hacerlo. Pero si Jesús no nos da la autoridad, si Jesús no nos ha dado los elementos para poder hacerlo, nosotros no podemos actuar libremente como queramos. Hermanos, es impresionante cómo, y aquí le voy a dar otro ejemplo. Supóngase que que el hermano Marcos decida ir a predicar al metro. Y él va por las suyas. Bueno, es su deber, ¿no? Poder hacerlo y puede predicar en el metro. Pero él no le informa a nadie. Entonces ahí donde vemos nosotros el sometimiento de todos los creyentes a una iglesia local, el hermano Marco debe dar cuenta qué es lo que está haciendo en el nombre de la iglesia local UCB El Bosque y en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respaldarle en oración, podamos respaldarle en otros elementos y podamos estar pendientes de su vida espiritual para que vaya a hacer ese trabajo. Pero aquí ningún creyente puede trabajar como llanero solitario. Yo dije la semana pasada, hermano, no es suficiente que usted calme su conciencia dando diezmos, dando sus ofrendas, etcétera, etcétera. No calme su conciencia cristiana al respecto pensando que con eso va a estar bien con Dios. Hermano, uno se está bien con Dios, amando la iglesia, sometiéndose a la iglesia, participando en una iglesia activamente, orgánicamente, hermanos, y también institucionalmente. En Hebreos, cuando dice no dejar de congregarse, está hablando de una forma institucional. Necesitamos nosotros como institución reunirnos y después voy a explicar por qué necesitamos juntarnos. Un ser humano por sí mismo no puede decidir de repente de pertenecer al reino de Jesús. No puede decidirlo eso. Y que por tanto dice tener el derecho de representar oficialmente a Jesús ante los hombres. El autor de este libro decía algo impresionante, dice que él fue una vez invitado, un hombre, invitado a la Casa Blanca y fue ahí al lugar donde está, usted ha visto cuando el presidente de los Estados Unidos da las conferencias de prensa y atrás está el símbolo de los Estados Unidos y todos los micrófonos y todo lo demás, y es el presidente de los Estados Unidos quien habla y él el que dice y toma las decisiones y las aplica y las comunica. Entonces este hermano decía, yo estuve ahí, estuve frente a las luces, pero algo extraordinario dijo, y él decía esto: ¿qué pasa si yo hubiese hablado en representación del presidente de los Estados Unidos? ¿Me creería la gente? Diría, este hombre está loco. Ni aún, hermano, escúcheme, ni aún la esposa del presidente puede hablar en representación del presidente de los Estados Unidos.
Tiene que hacerlo el presidente. ¿Por qué? Porque a él se le ha otorgado el poder para hacerlo. Así en la vida de un creyente. Si un creyente no tiene expresamente la autorización de Jesús, de la iglesia local, para representarlo en este mundo, no puede hacerlo. Conozco personas que han estado, lo conozco hace muchos años, y es muy bueno para hablar de Jesús, pero recuerdo haberlo visto 3 o 4 veces, en estos 30 años que lo conozco, 3 o 4 veces haberlo visto en una iglesia. Pero se da el gusto de hablar de Jesús. Como que algo no concuerda, ¿no? Como que algo no calza al respecto. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen el derecho, el privilegio de representar a Jesús a los seres humanos perdidos? Son aquellos que han pasado este lugar de fronterizo y han ingresado a esta embajada, y esta embajada que se llama iglesia local le ha dado las credenciales para decir, sí, tú eres parte nuestra. Vuelvo a insistir, hermanos, ¿se da cuenta entonces que es muy diferente decir yo pertenezco a una iglesia que decir yo asisto a una iglesia? Porque somos parte integral de una congregación, no somos entes individuales al respecto. Entonces tenemos que actuar institucionalmente, juntarnos, estimularnos, animarnos, orar los unos por los otros, pero también orgánicamente de poder desempeñar nuestros dones en medio de una congregación para la edificación de cada uno de nosotros. Entonces, si usted no ha entendido eso, están en la misma categoría cuando Jesús dijo, ¿qué piensan los hombres que soy yo? ¿Entiende ahora qué es lo que es la iglesia local? ¿Entiende ahora el peso, la responsabilidad hermosa que Dios nos ha dado a la iglesia local de poder decir que somos representantes de Dios en esta tierra? Hay hombres como el Papa que se dice es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. No es un hombre, es la iglesia local la que representa a Cristo. Por lo tanto, hermano, quiero mencionarle ahora el poder que Cristo le ha otorgado a la iglesia local. Solo Cristo le ha otorgado este poder a la iglesia local y a nadie más. Si quiere anotarlo, este es para entrar al tercer punto. La iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino. Y por lo tanto, representa al cielo. Lo voy a repetir para que le quede claro y lo pueda anotar mejor. ¿Cuál es el poder que Cristo le ha otorgado a la iglesia local? El siguiente. La iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino. Y por lo tanto, representa al cielo este ciudadano. Si usted no se ha involucrado en una iglesia local, si usted no ha aportado con sus dones, créame entonces que tiene que analizar este punto. ¿Qué hace entonces usted como miembro de la iglesia? ¿Es miembro porque firmó un libro? ¿Por eso es miembro? ¿O es miembro porque la iglesia local le ha reconocido y ha dicho, hermana Anita Vera, tú eres miembro de nosotros porque nos has aportado con dones, nos has aportado con tu servicio, nos has aportado con la palabra del Señor, has servido en la iglesia local? Por eso entonces te reconocemos como miembro activo de nuestra congregación. Pero si, hermanos, si son miembros ustedes y ni siquiera les importa el culto de oración, ni siquiera les importa, hermanos, estar sabiendo
cuáles son las noticias de la iglesia local a través del WhatsApp o de otras fuentes, no entiendo entonces, hermanos, por qué es miembro. Si no les interesan nuestras debilidades, si no se les interesan nuestros problemas, si no les interesa poder contribuir a animarlos con los dones, con la palabra del Señor, entonces, hermanos, ¿cuál es el concepto de ser miembro? Entonces hay que salir de ese concepto mal equivocado de que tenemos que soy miembro porque firmé un libro, sino que ahora debemos de salir de eso y poder comprender que yo soy miembro de una iglesia porque soy parte integral, orgánica e institucional de esta congregación que se llama Iglesia UCB El Bosque. Por lo tanto, ese es el poder que Cristo le ha entregado a la iglesia local. Jesús ha autorizado a la iglesia local para colocarse frente. Mire lo que voy a decir. Bueno, esto obviamente está dentro de lo que hemos aprendido. Jesús ha autorizado a la iglesia local para colocarse frente a un confesante. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir mal. La iglesia local tiene la autoridad dada por Dios de poder ponerse frente a Marixa y la iglesia local considerar su confesión primero, considerar su vida espiritual y en base a eso emitir un juicio. Vea usted hasta dónde llega la autoridad de una iglesia local. Repito, Cristo le ha dado a la iglesia local esta autoridad. ¿Cuál? De colocarse la iglesia frente a Maritza o un confesante y la iglesia local va a considerar su confesión de fe. Ella va a decir, yo soy hija del Señor. Perfecto. Nosotros como iglesia local entonces vamos a decir, lo vamos a juzgar eso. ¿Y qué vamos entonces a considerar para hacer un juicio de su confesión de fe? Considerar su vida espiritual, considerar su compromiso con la iglesia local, considerar cuáles son sus dones, cómo ha aportado a la iglesia y cómo ella refleja a Cristo en su vida diaria. Entonces la iglesia puede emitir un juicio oficial en el nombre del Señor y decir a la iglesia local, Marisa, tú eres parte nuestra, integral e institucional. Ese es el poder que tiene una iglesia local. Por lo tanto, si usted no ha entrado por esa puerta a la iglesia local, hay un problema entonces. También la iglesia local puede decir, puede juzgar, ¿será verdadera la confesión de Marixa? ¿Lo que ha dicho ella es sincera? Y la iglesia local puede cuestionar esa confesión. ¿Por qué? Porque le hemos visto a la hermana Marisa, perdón Marisa que pueda hacer este ejemplo solamente, ¿no? Y decir, no sabe, la hermana Marisa no ha dado testimonio de esto. Ella dice que es, pero no es. Ella puede decir con su boca muchas cosas, pero con su testimonio está diciendo otra cosa. Y ya vemos, hermanos, que somos más rápidos con la lengua que con nuestro corazón o que con nuestra mente. Entonces, Mateo 18, el cual está lleno, ¿cierto?, de mucho más lenguaje del cielo y de la tierra que Mateo 16. Mateo, ¿cierto?, representa una ilustración clarísima de esta autoridad en el contexto de la disciplina de la iglesia. Mire hasta dónde puede llegar una iglesia local. Su autoridad tiene la capacidad de expulsar a alguien de la membresía que nosotros presuponemos que es creyente. Pero los actos de esta persona nos han llevado a pensar que no es creyente y no se ha arrepentido. Por lo tanto, la iglesia emite un veredicto. ¿Y cuál es el veredicto que va a emitir cuando la iglesia disciplina a una persona? Para nosotros, tú no eres creyente. Aunque salgas de las puertas de esta iglesia disciplinado y diciendo hasta el último, soy hijo del Señor, oro al Señor, bueno, eso lo dices tú. Pero esta iglesia está diciendo, para nosotros tú no has dado muestras de ser un verdadero o una verdadera hija de Dios. Hermano, yo no sé si le ha tomado el peso a esto, ¿no?
Ahora, yo no sé si con todo esto, cuando termine el hermano Guido y el hermano Manuel, no sé si alguien de los que no son miembros querrá hacerse miembro. ¿Qué opina Guido? Ya ahí tal vez estamos chuta, temblando y dice, bueno, alguien va a querer ser miembro entonces con todo esto. Po. No le tenga miedo, hermano. Sí, en el fondo es cumplir lo que la palabra del Señor indica. Por eso dije en la primera clase que los miembros más antiguos, más viejos en la iglesia local, que no se comprometen con la iglesia local, con sus dones y tantas otras cosas, son un peligro para los nuevos miembros. Son un peligro. Porque el nuevo miembro va a decir, a ver, ¿cómo me puedo reflejar yo? No sé, un ejemplo, Jenny Bell es una creyente que está hace poco con nosotros y ella quisiera ser miembro de nosotros y va a ver el ejemplo y ella se pregunta, ¿cómo será ser miembro de la iglesia local El Bosque? Por lo tanto, ella no tiene ningún referente, o sea, se está haciendo esa pregunta. Entonces ella conoce a un hombre o una mujer de la iglesia que lleva muchos años en la iglesia y es miembro, pero no hace absolutamente nada en la iglesia. ¿Cuál va a ser la impresión de Jenny Bell? Se va a quedar con esa impresión de ese creyente que no hace absolutamente nada, pero dice que es miembro de la iglesia. Y por eso digo que los creyentes que no se involucran activamente, que son viejos en la iglesia, que no se involucran activamente en la congregación, van a ser un riesgo para esa hermana nueva o ese hermano nuevo que quisiera ser miembro. Y va a decir, entonces, si ellos no hacen nada, que tienen más tiempo, ¿por qué me exigen a mí? Entonces, eso se trata entonces de tener un compromiso con la iglesia, tanto institucional como orgánica. Y tercer punto para terminar. Este es más cortito, ¿no? Se ha preguntado entonces usted ahora, como dije al principio, ¿qué es una iglesia? Porque ya vimos la membresía y el tercer punto, ¿qué es una iglesia? Bueno, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús, que ya lo dije esto, ¿no? Pero lo voy a repetir. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y superficiar oficialmente la membresía en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos. Un poco larga, ¿no? pero vamos por parte, dijo Jack. Mire, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente, ya lo vimos anteriormente esto. Entonces a eso venimos a la iglesia, porque somos un grupo de personas nacidos de nuevo, comprometidos con la iglesia local, amando la iglesia local, no tan solo en los dones, sino tan solo en lo que tenemos de supervisarnos y orar uno por lo otro, sino que también la consecuencia de eso es que de un corazón generoso le vamos a dar al Señor lo que le corresponde en la parte económica para el sostenimiento de los siervos del Señor, para el sostenimiento de otros hermanos que están pasando necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la consecuencia de poder obedecer y vivir una vida que agrada al Señor. ¿Sí? Si eso no ocurre y usted está diezmando y ofrendando, está calmando su conciencia. Así es. Entonces, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para confirmar y supervisar la membresía mutua en Jesucristo. Y también, ¿qué va a usar la iglesia para supervisarnos? La predicación del evangelio. ¿Y qué más? Vamos a compartir en una iglesia local los sacramentos. El bautismo. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha ido a alguna piscina? ¿Cierto? Me imagino. ¿O ha ido al mar? ¿Para qué tener la iglesia local si yo me puedo meter al agua y me puedo sumergir? Y puedo sumergirme también y yo puedo decir, o le puedo decir a mi mamá, a mi papá o a alguien, a algún vecino, oiga vecino, ¿por qué no me bautiza? Y el vecino así, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, usted diga que te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, listo. Y está bautizado. ¿Es válido eso? ¿Será válido? Entonces, esa persona que salió del agua, dice, estoy bautizado. Entonces la pregunta es, ¿quién validó eso? ¿Qué iglesia local
validó eso? ¿Qué embajada dijo, sí, ahí están los certificados, tú eres un hijo de Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Mire, por favor, cómo están estas partes divididas en lo que es una iglesia local. Repito, lo que es una iglesia local y está partido en 5 partes. Repito, no es lo que es una iglesia local. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. ¿Cómo se divide esto? En 5 partes. Primero, hay un grupo de personas. Segundo, se reúnen regularmente. Tercero, existe la responsabilidad mutua de toda congregación de poder confirmarnos y supervisarnos mutuamente. También es el propósito de representar oficialmente a Cristo y su gobierno en la tierra. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, abrimos un culto en el nombre del Señor Jesús y terminamos en el nombre del Señor Jesús. Y además, por último, la iglesia, este grupo de personas que se reúne regularmente, ¿cierto?, practica la predicación del Evangelio y también practica los sacramentos. Eso hace. Por eso entonces es importante el bautismo en agua y la cena del Señor. Porque cuando yo hago esas 2 cosas, entonces estoy diciéndole a la iglesia, y la iglesia está reconociendo, sí, tú eres parte nuestra porque te hemos identificado como tal. ¿Por qué es importante que los cristianos deben reunirse? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque ahora hay 40 conexiones, debe haber unas 70, 80 personas conectadas, más o menos. ¿Se ha preguntado usted por qué es importante que los cristianos deben de reunirse? Bueno, algunas cosas rápido para ir dando. Una de ellas es que es donde nosotros, los creyentes, declaramos públicamente nuestra más alta lealtad al Señor. Cuando abrimos las puertas del templo y nos reunimos los creyentes, estamos declarando públicamente nuestra más alta lealtad al Señor. En vez de quedarme viendo un partido bueno en cama, voy a la iglesia o voy al templo y voy a declarar públicamente mi más alta lealtad al Señor. Segundo, es el puesto fronterizo. Estoy explicando por qué debemos de reunirnos, ¿no? Ya dijimos uno, donde yo represento mi más alta lealtad al Señor. Segundo, es el puesto fronterizo o embajada que orienta públicamente a las generaciones más jóvenes. Es el lugar donde nosotros les vamos a decir a los jóvenes, así deben amar al Señor, así deben de respetar al Señor, así deben de trabajar en una congregación. Y por último, es también allí, en una iglesia local, donde nos arrodillamos ante nuestro Señor y Dios. Y a esto nosotros le llamamos adoración. A esto le llamamos adoración conjunta, adoración colectiva, una adoración que sea institucional y también orgánica. Ya, hermanos, este es el último punto casi. Entonces, ¿por qué son importantes entonces los sacramentos en la iglesia, el bautismo y también la cena del Señor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué entonces, hermanos, pregunto, por qué la hermana Anita o el hermano Orlando o Guido, como no hemos podido juntarnos para la cena del Señor, ¿por qué no hacen su cena del Señor ahí en sus hogares? A ver, yo quisiera preguntar esto, a ver si alguien me puede ayudar con esto. ¿Por qué, no sé, el hermano Guido o el hermano Germán o cualquiera, cierto, que haya cumplido con los requisitos establecido en la Escritura para participar de la cena del Señor, ¿por qué no lo hace en su casa? ¿Por qué no se prepara un vino, cierto? Y hace pan sin levadura y participa de la cena del Señor? A ver si me pueden responder de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿no? A ver, por favor.
Abran su micrófono, hermano, sin temor alguno. Pastor, Marco Julio Cayo Olmedo. sí, me imagino que es porque la iglesia local tiene la autoridad para establecer la cena del Señor y no en las casas. Y por otro que no es bíblico tampoco eso. Mm, ¿Se me ocurre eso? interesante. Muy interesante lo que ha dicho Marco. ¿Alguien más tiene otra idea? Pastor, Hermana Gladys. porque, bueno, se nos está enseñando, debemos estar en comunión primeramente con nuestros hermanos en nuestra iglesia. Sí, Eso es lo mejor, y ahí poder recibir la cena del Señor y compartir con nuestros hermanos. Esa es perfecto. mi opinión. Se da cuenta entonces, por eso que es tan imprescindible que los creyentes que pertenecen a una iglesia local sean activos en una iglesia local, o si no, de nada sirve que participe de la cena del Señor, hermanos. ¿Se da cuenta importante eso? Sí. Ahora, si es por trabajo, evidentemente, y aparece una vez al mes, y justo aparece para la cena del Señor, bueno, se entiende que por trabajo, pero si no aparece, no se compromete activamente en una iglesia local y quiere participar de la cena del Señor, yo le pido, como dice Pablo a los Corintios, examínese primero. Si no están solo hermanos, no tener, en ese momento de participar de la cena del Señor, tener arreglar sus cuentas con el Señor. Porque es cierto, nos preocupamos, no sé si a usted le ha pasado más, que cuando vamos a participar de la cena del Señor, y que es lo esencial, preocuparnos más de no tener enemistad con el Señor. Cada uno examínese a sí mismo si puede o no participar. Pero nadie nos hemos examinado, tal vez, de decir, Señor, sí, es cierto, no tengo nada pendiente, pero ¿estoy realmente cumpliendo mi función como parte integral del cuerpo de Cristo para participar de la cena del Señor? Por eso es que cuando nosotros hacemos la cena del Señor, bueno, lo hacíamos, presencialmente decían que aquellos que desean participar de la cena del Señor tienen que tener 3 requisitos, y esto cobra importancia ahora. Primero, obviamente, ser creyente, haber sido bautizado, ¿cierto? Por inmersión, y tercero, tener comunión en una iglesia local. Tener comunión. ¿Sabe qué significa eso? Eso tiene un peso. No es tan solo asistir, no tan solo ser miembro, porque firmó un libro, hermano. Por eso es tan importante entonces la cena, el bautismo, porque cuando nos bautizamos, nos identificamos con el Padre, nos identificamos con el Hijo y nos identificamos con su Santo Espíritu. Y además, al mismo tiempo, nos identificamos, nosotros los creyentes, con la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando participamos de la cena del Señor, anunciamos su muerte y nuestra membresía en su cuerpo. Dios quiere que su pueblo sea reconocible y apartado para su gloria, hermanos. Dios desea que haya una línea divisoria entre la iglesia y el mundo. Eso desea Dios. Una línea divisoria. Y solamente para ahora hacer la conclusión. Entonces, ¿qué es una iglesia local? Si quiere anotarlo, este concepto de qué es lo que es una iglesia local, es la institución que Jesús ha creado. Piensa en cada una de estas palabras. ¿Qué es entonces una iglesia local? Es la institución que Jesús ha creado y ha autorizado para proclamar el evangelio del reino. Confirmar las confesiones de fe, lo que hablamos hace poco atrás. Supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Repito, como conclusión, ¿qué es una iglesia local? Es la institución que Jesús ha creado y ha autorizado para proclamar el evangelio del reino. Nadie, pero nadie en este mundo puede predicar el evangelio a no ser que sea nacido de nuevo y pertenezca orgánica e institucionalmente a una iglesia local. Además, ¿qué es lo que hace una iglesia local? Confirma las confesiones de fe. Si Jennifer viene y dice, yo soy una hija de Dios, la iglesia local tiene el derecho
de juzgar esa confesión y decirle, perfecto, vamos a analizarlo. Vamos a ver tu comportamiento, vamos a ver tu testimonio, vamos a ver cómo te comportas en medio nuestro. Y después conversamos. También la iglesia local tiene el deber y la obligación de supervisar a los creyentes verdaderos, pero también tiene la capacidad de poner al descubierto a los que son impostores. Eso es lo que quiere decir una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es eso, es la institución que Jesús ha creado y autorizado para proclamar el evangelio del reino, confirmar las confesiones de fe, supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Y por último, ¿qué es la membresía de la iglesia? Anótelo también, es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. ¿Qué es la membresía de una iglesia local? Es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte, es la declaración oficial de que eres un representante de Jesús. Eso es. La iglesia como cuerpo le dice a la persona, reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Eso es la membresía. Repito, que la membresía es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo o en la iglesia local. Es un pasaporte también. Es una declaración oficial de que eres un representante de Jesús y eso lo da la iglesia local. La iglesia como cuerpo le dice a la persona, 2 puntos, te reconocemos que tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Eso es entonces, hermanos, que es una iglesia local y que es, ¿cierto?, qué significa ser miembro de una iglesia local también. Se da cuenta que escapa de poder decir, bueno, yo firmé el libro, ¿no? Listo, y con eso ya estamos listos. No es suficiente. El Señor pone más reglas al respecto. Así que yo espero, hermanos, que les pueda ayudar esto. A la tarde espero poder ampliar un poco más este tema y yo les pido también que hagan sus preguntas o que las vayan formulando para que a la tarde tengamos mayor actividad en lo que es conversar este tema. Por mi parte ya me despido, hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Gracias. Gracias.